Hola a todos, el día de hoy vamos a revisar un ejercicio sobre leyes de transformaciones para tensores. Nos piden escribir estas leyes para estos tres distintos tensores. Este de aquí es un mixto, este de aquí es un contravariante porque tiene los índices arriba, y este último de aquí es un tensor covariante porque tiene las componentes anotadas en la parte de abajo, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el caso covariante, ¿sí? Voy a dejar el covariante ahí, y para hacer la ley de transformación ocupamos naturalmente una transformación. Entonces voy a definirla. Sea T la transformación que va de X del sistema coordenado X al sistema coordenado Y, ¿no? Vamos a decir también que C, es decir, esta C con la que estamos trabajando, es la representación del tensor en el sistema coordenado X. Ok, tenemos que la C es la representación del tensor en el sistema X. Y asimismo, vamos a definir cómo se ve ese tensor, ese mismo tensor covariante, pero en el sistema coordenado Y. Y a esa representación de ese mismo tensor en el sistema coordenado Y, yo le voy a llamar D. Ok, si se dan cuenta, estos paréntesis que he estado poniendo, de función de X y de función de Y, no me están indicando que esas componentes del tensor estén en función de una sola coordenada, de la coordenada X o de la coordenada Y, sino que me está diciendo esta notación que esas componentes están en función de las coordenadas correspondientes a estos sistemas, a este sistema de coordenadas X y a este sistema de coordenadas Y. Entonces, por ejemplo, si el sistema coordenado X es el cartesiano, entonces esa X única que tengo aquí me está representando a la X, a la Y y a la Z de las cartesianas. Y por ejemplo, si fuera un sistema esférico entonces esa Y que está en el argumento del tensor me estaría representando a las tres coordenadas del sistema coordenado esférico. ¿Sí? Simplemente esa anotación. Muy bien, una vez que ya definí esa transformación, ya puedo escribir esta ley que me están pidiendo. Ok, y básicamente, ¿qué es una ley de transformación para un tensor? Básicamente es una relación que me describe a qué es igual en función de este otro. Entonces tendría más o menos esta forma. Sería la representación del tensor en el Y, estaría en términos de la representación del mismo tensor en el sistema coordenado X. Y ahora yo empiezo a contar cuántos índices veo aquí. 1, 2. Entonces veo dos índices. Entonces voy a escribir dos parciales de X respecto a Y. Ok, ahora estas parciales de X respecto a Y se van a quedar así. No, claro que no, de ninguna manera. Aquí lo que yo estoy buscando es colocar índices aquí, aquí, aquí y aquí. Ese es el gran problema del asunto. O sea, colocar índices ahí, pero de una manera muy específica. Entonces, así es como va la relación, fíjense. Si yo quiero cancelar, entre unas largas comillas, esta teta de aquí, entonces yo tengo que poner teta arriba, en la X de arriba. Y si yo quiero cancelar esta phi de aquí, yo tengo que poner phi arriba. ¿Por qué? Como para recordarlo, porque si está abajo, yo lo cancelo poniéndolo arriba. ¿Sí? Y bueno, ¿qué hacemos para saber cuáles son los índices que van abajo? Ok, bueno, pues me fijo en cuáles índices quiero que sí se queden, es decir, a qué índices quiero que sí vayan.
abajo. Entonces, si yo veo D1 como subíndice abajo, lo pongo aquí abajo. Y si yo veo un delta 2 abajo, también voy a poner un delta 2 abajo. Y listo, simplemente borro mis líneas que utilicé para guiarme. Y ahí está, esta sería la ley de transformación para el tensor C. Y recordemos que es el caso covariante. Cuando tengo el caso covariante, estas dos parciales que escribo son de X respecto a Y. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando hago el caso contravariante. Entonces el tensor contravariante que nos daba el ejercicio era una B superíndice eta omega. Recuerden que vamos a hacer que estas estén en el sistema coordenado X. Bueno, que estén escritas de acuerdo al sistema coordenado X. Y también recordemos que, bueno, si yo tengo una representación de este tensor en X, voy a definir una representación de ese mismo tensor, pero en el sistema coordenado Y. Algo que se me olvidó mencionarles en el ejemplo pasado es que si yo tengo dos índices aquí, la representación en Y va a tener que tener a fuerzas también dos índices arriba también en este caso, ¿no? En el caso covariante, fíjense, yo a la representación del tensor le vi que tenía dos índices abajo. Entonces cuando escribí la otra representación en el otro sistema coordenado, también le puse dos índices, ¿no? Espero que no haya tenido demasiados problemas ese detalle, pero bueno, se los menciono de una vez. Ok, vamos a seguir escribiendo. Sea también superíndice epsilon 1, epsilon 2, Y, la representación de ese mismo tensor, pero ahora en el sistema Y, ¿no? Ok, una vez que ya puse todo este choro mareador, ya puedo escribir la ley de transformación. Y recuerden que la ley de transformación lo que busca es expresar esta representación en Y en términos de la representación en X. Entonces, en este caso, recuerden caso contravariante, porque están arriba, serían de esta forma. La E va a ser igual a la B, términos de X, multiplicado por algo. Ok, si en el caso covariante, en el de arriba, escribíamos parciales de X respecto a Y, ahora en el caso contravariante, vamos a escribir parciales de Y respecto a X. Igual, como hace rato, yo cuento dos índices, entonces voy a escribir dos parciales de Y respecto a X. Es muy parecido, nada más que ahora, recuerden, o sea, ahora los índices están arriba, entonces ahora las Y van a estar arriba, ¿no? Y va a ser el mismo dilema de hace rato. Yo voy a buscar escribir índices aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces, ¿cómo le hacíamos la vez pasada? Decíamos, bueno, yo quiero cancelar esta eta, entonces escribo esa misma eta abajo. Yo quiero cancelar esta omega arriba, escribo esa misma omega abajo. Y para los índices de las Y's, simplemente me fijo en los índices que tiene el tensor que yo quiero sacar y simplemente los escribo tal cual como vienen ahí, ¿no? Y simplemente borro mis líneas que utilicé de guía y esa sería la transformación, la ley de transformación para el caso contravariante. O sea, y no necesariamente tienen que ser dos índices en este ejemplo y en este ejemplo, ¿no? O sea, pudieron haber sido más. De hecho, vamos a ver un caso donde pasa eso. Pero
pues son ejemplos que ustedes pueden usar para implementar a su manera en los ejercicios que a ustedes les dejen. Entonces, una vez que ya tenemos los casos covariante y contravariante, es decir, que ya tenemos hecho este y este, vamos a pasar al caso del tensor mixto. Ok, y va a ser muy parecido realmente. Voy a escribir algo muy parecido respecto al choro del principio. Voy a decir que la A que me dieron en el ejercicio está representada en el sistema coordenado X. Y voy a definir cómo se ve ese mismo tensor, pero en el sistema coordenado Y. Ok, entonces va a ser exactamente lo mismo que hicimos para el caso covariante y el contravariante, pero con la diferencia de que lo vamos a hacer al mismo tiempo. Entonces, fíjense aquí, ya me estoy adelantando. Cuento 1, 2, 3. Y por eso escribo 1, 2, 3 índices. 3 superíndices arriba, ¿no? Y por el contrario, en las componentes covariantes tengo 2. Entonces voy a escribir 2 índices abajo. Y recordemos que esto va a estar descrito en el sistema coordenado Y. Y prácticamente es la misma historia, pero contada 2 veces. Fíjense, yo ya tengo la representación en Y. Y busco, una ecuación que me relacione esa representación con la representación que yo escribí, pero en X, ¿no? Entonces ya sabemos que va a ser algo de esta forma. Va a ser la de Y igualada a la de X, pero multiplicada por algo. Y en ese caso, ese algo lo vamos a hacer por partes. Empecemos primero por las componentes covariantes, las que están abajo. Recordemos que cuando yo tenía componentes covariantes, contaba 1, 2. Entonces, escribo 2 parciales de X respecto a Y. Y ahora me encargo de asignarles índices a cada una de estas variables, ¿no? Voy a mantener el mismo color de hace rato para que no haya ningún problema, ¿no? Ok, para las X yo quiero cancelar esta mu, entonces la escribo arriba. Quiero cancelar esta nu abajo, entonces la escribo arriba. Voy a borrar mis líneas guía. Y ahora para los índices de las Y, recuerden, yo me fijo en las de abajo del tensor de la izquierda, del de Y. Y los copio tal cual. Aquí yo le puse F4. Ustedes pudieron haberle puesto la letra que quisieran. Y F5. ¿Sí? Ahí está para que se vea la relación. Y ya acabamos con las componentes covariantes del tensor mixto. Ahora simplemente falta contar para las componentes contravariantes de ese mismo tensor, ¿no? Entonces, nuevamente aplico lo que he venido aprendiendo hasta ahora. Cuento 1, 2, 3. Entonces escribo una parcial de Y respecto de X, 2 parciales de Y respecto de X y 3 parciales de Y respecto de X. Y más de la misma historia. ¿Sí? Yo a las X les tengo que poner índices y yo a las Y les tengo que poner índices. Vamos a comenzar con las X. Entonces yo tengo que cancelar esta alfa arriba, entonces pongo una alfa abajo. Yo tengo que cancelar una beta arriba, pongo una beta abajo. Y yo tengo que cancelar una gamma arriba, pongo una gamma abajo. ¿Ok? Entonces voy a borrar mis líneas guía y simplemente me fijo en los índices que tiene mi tensor de la izquierda, mi tensor representado en y los copio tal cual. F1, F2
y F3. Y listo, eso sería tal cual como se resuelve, o más bien como se escribe una ley de transformación para el caso de un tensor mixto. ¿Sí? En este caso fue un tensor de tipo 3,2, pero esto se puede aplicar para cualquier tensor, independientemente del número de índices que tengamos aquí, ¿no? Entonces, en el siguiente video vamos a aprender un poco de convenio de Einstein para que podamos empezar a aplicar esto a casos concretos, ¿no? Entonces, aquí les dejo las respuestas. Esta sería la ley de transformación en el caso covariante. Esta sería la ley de transformación en el caso contravariante. Y esta sería la ley de transformación para el tensor mixto que nos asignó el problema. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Cuídense. Chao.